con lo que estoy muy agradecido, es que siempre han sabido poner por delante el bienestar de la institución, el bienestar de la Biblioteca Nacional. Y eso es algo que realmente valoro mucho porque creo que habla muy bien del trabajo organizado, del trabajo profesional que están haciendo desde el sindicato, ¿no? Yo quería decir también que, como muy bien comentaba Carlos, al leer además el edicto de creación de la Biblioteca Nacional, la biblioteca pues desde su comienzo nació con la promesa de la ilustración, ¿no? Que es lo que se desprende de esas palabras que leyó Carlos, pero también es verdad, creo yo, y eso lo muestra la historia de la Biblioteca Nacional, eh, que quizá la biblioteca se ha ido abriendo cada vez más, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Abriendo, quiero decir, haciéndose cada vez más pública, llegando cada vez a más audiencias, a más públicos, ¿no? Cuando uno piensa en la Biblioteca Nacional en el siglo XIX, sobre todo, uno se encuentra con que era una institución que principalmente atendía a eruditos, a estudiosos muy especializados, pero que excluía a otros tipos de públicos, ¿no? Escolares, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que creo también que la herencia, el legado de don Jorge Basadre sigue siendo un legado muy importante para la Biblioteca Nacional. No en vano, por eso, el reconocimiento que el más importante que brinda la Biblioteca Nacional lleva el nombre de Jorge Basadre Groman, porque creo que es una figura clave en ese entendimiento de una Biblioteca Nacional que tiene, por supuesto, también claro su rol de brindar acceso a los fondos patrimoniales para contribuir a la investigación y el desarrollo académico, pero que también tiene a su cargo el acceso a la información a un público pues de todo tipo, mucho más amplio, ¿no? En ese sentido, recuerdo siempre mucho unas palabras justamente de Jorge Basadre cuando hablaba de la Biblioteca Nacional como una que debía atender a eruditos, pero también a obreros y a escolares, ¿no? Abriendo así el amplio espectro de los usuarios, de los ciudadanos a los que hasta el día de hoy, ya en el siglo XXI, a puertas de cumplir 200 años, seguimos atendiendo, ¿no? La semana pasada, el viernes de la semana pasada, hicimos una serie de anuncios en el evento de celebración de de los 199 años, perdón, de la institución, donde se anunciaron más de 30 proyectos que lo que buscan es la modernización, el fortalecimiento de la institución, y estos son proyectos en 4 ejes estratégicos, ¿no? Mejoras en infraestructura y servicios, implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas, acceso a la información y también modernización de los procesos bibliotecológicos, ¿no? Que incluyen, por supuesto, algunos proyectos de gran envergadura como la tan ansiada, que también uno logra leer en la historia de la biblioteca, ¿no? Que es la tan ansiada modernización del edificio histórico de la avenida Abancay, ¿no? Así que esos proyectos de gran envergadura también están incluidos, por supuesto, en estas celebraciones por los 200 años. Ahora bien, yo quería también vamos, compartir con ustedes algunas impresiones sobre la materia de la próxima exposición, ¿no? Del sociólogo Tomás Gutiérrez, que va a estar compartiendo con ustedes. Y es que, digamos, mi impresión es que existe un gran déficit en cuanto a los instrumentos actuales de política pública que existen en el país, ¿no? Sobre todo los que son políticas nacionales, ¿no? Políticas de Estado, y que creo que en efecto no abarcan de manera comprensiva, de manera total, a los temas nuestros, a los temas de bibliotecas. Incluso si los ampliamos a otros temas relacionados, tampoco temas como la importancia del fomento de la lectura, ¿no es cierto? Por poner un tema paralelo, conexo al tema de las bibliotecas, tampoco está incluido, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante que los temas de biblioteca logren cada vez más irse insertando dentro de grandes marcos de políticas nacionales. Y en ese sentido, yo soy de la impresión
que la Política Nacional de Cultura recientemente aprobada, debemos, por supuesto, como ciudadanos que también somos finalmente, ¿no es cierto?, ciudadanos además interesados en el desarrollo de la Biblioteca Nacional, debemos, por supuesto, ser críticos de ella, pero críticos pensando también en las oportunidades que nos puede otorgar, ¿no es cierto? Y creo que las oportunidades que esta Política Nacional de Cultura nos puede otorgar es sobre todo la posibilidad de desarrollar una política sectorial, ¿no? Y que esta política sectorial debería, pues, hablarse de una política, además que ya se ha estado trabajando hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura, pero donde también ha habido aportes de la Biblioteca Nacional, que es la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, ¿no? O finalmente, digamos, también evidentemente con desarrollos posteriores de planes, ¿no? De planes ya específicos, planes que puedan ser, por ejemplo, Plan Nacional de Lectura, Plan Nacional de Desarrollo de Bibliotecas, y así, ¿no? Creo que estas políticas, tanto la política madre, llamémosle así, que es la Política Nacional de Cultura, como otras políticas nacionales, nos pueden permitir verlas pueden ser vistas como posibilidades de desarrollo, repito, de políticas sectoriales, como manera de irnos insertando a marcos mayores de políticas públicas, ¿no? Yo finalmente, bueno, quería también comentar, por cierto, que esta política sectorial, ¿no? La de lectura, lectura, libro, bibliotecas, creo que es una política también que ha sido, por cierto, construida en su momento con diferentes actores de diferentes partes del país, además también. No es un documento que está terminado hasta donde entiendo. Entonces, yo creo que también esta es una oportunidad, repito, para que desde el trabajo responsable que ustedes hacen en favor de la Biblioteca Nacional, puedan también sumar esfuerzos para seguir reclamando, usaré esa palabra, demandando la futura aprobación de la Política Nacional de Lectura, Libro y Bibliotecas, ¿no? Porque yo creo que esa futura política nacional es la que nos puede insertar de manera mucho más clara y escalonada, si se quiere, también hacia políticas nacionales en general, ¿no? Finalmente, saludo mucho una vez más esta iniciativa del Sindicato Único de Trabajadores, del SUT, de la BNP, por promover estos espacios de diálogo, ¿no? De diálogo, de reflexión sobre el propio quehacer de la Biblioteca Nacional, ¿no? Nosotros hemos iniciado también un ciclo, digamos, que lleva como nombre la historia de la Biblioteca Nacional, o la Biblioteca Nacional en la historia del Perú, y esta noche tendremos una charla a la que también les invito especialmente, que será dada por el historiador Pedro Gibovich, y que tratará justamente de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional después de la ocupación de Lima, principalmente, ¿no? De los grandes esfuerzos que llevó a cabo Ricardo Palma para reconstruir los fondos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Así que les invito también a esa charla esta noche. Y nuevamente, como muy bien sabe Carlos, Amelia y todos quienes nos acompañan, digamos, desde Jefatura, cuentan con todo el apoyo siempre para todo lo que tenga que ver con fortalecer a la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? A la rectoría que debe ser fortalecida, al alcance que debe ser cada vez más nacional, en los servicios que deben ser de mayor calidad día a día, y también en todo lo que tenga que ver con que la Biblioteca Nacional esté cada vez más cerca de los usuarios, cada vez más cerca de la ciudadanía, ¿no? Es importante que los propios usuarios se apropien de la biblioteca, porque también mientras más valorada sea nuestra biblioteca a nivel social, más insertada va a estar en diferentes políticas, y otras instituciones van a querer cada vez más trabajar con nosotros y comprometer proyectos y demás. Entonces creo que también hay que seguir trabajando en ese sentido, y les agradezco de nuevo y les felicito por la buena labor que llevan a cabo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, diría un aplauso, pero estamos aquí, no sé si tanto se puede aplaudir. Sí, efectivamente, estamos aquí justamente para seguir hablando de algo que a nosotros, trabajadores y trabajadoras,
nos apasiona, que es nuestra querida Biblioteca Nacional y todas las funciones que trae con ella. Gracias, doctor, nuevamente. Bueno, continuando con nuestro programa, nos toca presentar a nuestro exponente, Carlos, sí, Diga, señora Amelia. sí, si me permites, Adelante. quiero ser yo la que lo presente a Tomás. Por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también al doctor Ezio Neira por el darse el tiempo. Le pedí las disculpas del caso. Muchas veces ganados por el activismo, los dirigentes sindicales vamos postergando cosas importantes y bueno, dije, no, tengo que hacerlo en este momento y miren, el doctor ha accedido a nuestra invitación, postergando inclusive su agenda. Eso habla del compromiso que nosotros hemos notado en esta gestión que se hizo cargo de la Biblioteca Nacional. Y bueno, nosotros reiteramos ese compromiso también desde nuestro lugar. Precisamente este evento es parte de ello. Bueno, ya no quiero tomar más tiempo, más allá de darle la palabra a Tomás Gutiérrez, pero antes, un minuto antes presentarlo. Muchos de nosotros ya lo conocemos, a Tomás Gutiérrez Sánchez. Él es sociólogo y también es teólogo. Él es magíster en historia de filosofía, es egresado del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro también de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y usuario investigador de la Biblioteca Nacional del Perú. Y hasta hace poco se desempeñó como secretario técnico en el Congreso de la República, ha estado en varias comisiones y por lo tanto, en donde ha permanecido un poco más tiempo ha sido en la Comisión de Cultura precisamente. Para nosotros, bueno, tiene una ligación muy especial porque él también ha sido gestor de la ley 3570, que es la Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú. Hasta hace poco también ha colaborado con la Comisión Especial de los Actos Conmemorativos del Bicentenario de la Independencia del Perú, que esta es una comisión especial del Congreso de la República. Y bueno, y por supuesto, siendo un investigador de las letras y de la sociología, tiene varios libros también, entre ellos sobre los evangelios del Perú y América Latina, sobre el hermano Fujimori, evangélicos y poder político en el Perú, nuevamente evangélico, político y sociedad, y el saber elegir. Se refiere aquí, él hace una descripción sobre la parábola de Jotam, y habla también en otro libro sobre el protestantismo y la vida política, y la obra de John Mackay. Y uno de los últimos, que no es el último exactamente, pero es Protestantismo y Poder, sobre el factor religioso y la vida política. Y creo que este título resume en gran parte esa vena de investigación que tiene Tomás sobre las letras, pero siempre él como investigador y como docente universitario, apegado a la Biblioteca Nacional del Perú y comparte nuestras preocupaciones. Él va a tener 20 minutos para hablar de este tema importante que es el bicentenario de nuestra Biblioteca Nacional, y después, como esto tiene un formato de conversatorio, vamos a tener tiempo para poder conversar con él, ¿no? Que él pueda preguntarnos y que nosotros también le podamos preguntar, por supuesto. Y para nosotros decíamos que hay una ligación especial con él por haber tenido tantos años al servicio del Estado en el Congreso de la República, y quizás nos pueda dar también la mano en las estrategias que tengamos que tender para poder lograr la demanda adicional, para mejorar los recursos para los trabajadores, que ya está lista esa demanda, es el trabajo que ha hecho la Comisión Técnica, pero no sola es la única demanda, ¿no? Hay más demandas adicionales para la Biblioteca Nacional, para lo que ha dicho el doctor Ezio Neira, y que los recursos son principales para ellos. Gracias, dejo el micro a Tomás. Por favor, Tomás, tienes los 20 minutos. Creo que es poco, pero creo que es esencial para dar una primera, hacer una entrada al tema del Bicentenario. Muchas gracias. Gracias, Amelia. Gracias por la presentación. Como dije y conversaba, yo tengo un acercamiento muy especial con la Biblioteca Nacional. Estudio desde los 14 años en la biblioteca cuando estaba en la Avenida Bancay. Yo vivía en el RIMA, ¿no? Entonces, siempre me iba a estudiar y a leer y he tenido una pasión por eso.
mi doctorado que hice en San Marcos y que sustenté el año 2017. Le doy mucho agradecimiento por las fuentes que yo trabajé en la Biblioteca Nacional, así como la maestría también. Yo me especialicé mucho en Vigil, que también era un bibliotecario, entonces siempre estoy agradecido. Yo he cesado del Congreso, ya he trabajado 20 años, quise retirarme porque ya, bueno, a veces uno se cansa del Congreso con muchos congresistas que hay, que a veces hay que apoyarlos, pero otros no, entonces preferí cesar, y he cesado el 31 de diciembre. Y ahora me encuentro haciendo un doctorado, otro doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica. Entonces estoy haciendo también una tesis interesante sobre la sacralización del poder. Siempre he estado en cultura, me encanta a mí el tema de cultura, he estado como 5 años en la Comisión de Cultura, cerca de 20 años en comisiones, pero la Comisión de Cultura, 5 años con varios presidentes de la comisión que han presidido. Esta exposición es rápida, solamente son 2 partes. Es verdad lo que dice el señor Neira, el director de la biblioteca, que hay que ser críticos a la política que ha presentado el Ministerio de Cultura, que le llama la Política Nacional de Cultura al 2030. Yo tengo muchas críticas frente a ese documento. Me parece un documento más un diagnóstico y anexos para entender el tema de cultura. Realmente estoy muy, no diría triste, pero sí un poco asombrado porque no establece lineamientos claros sobre a dónde quieren ir. Además, hay vacíos porque no comprende el marco legal que necesita para poder establecer los lineamientos de cultura que se necesita. Por ejemplo, me extraña que no se trabaje una ley general de cultura que fue pedido por el Tribunal Constitucional en el año 2005, a raíz precisamente de unos temas sobre si la corrida de toros era cultural o no. Entonces, el Tribunal Constitucional llamó al Congreso y les dijo que por favor puedan establecer una ley general de cultura, como hay en otros países, en Venezuela, en Costa Rica, en Ecuador, ¿no? Que sería el marco general de lo que es cultura, el marco legal, llamarle, para que por ahí vayan viendo las leyes legislativas, ¿no? La Ley General de Cultura fue presentada el 2013 en el Congreso, hubo un debate, hubo un dictamen, pero yo recuerdo en esa época que el Ministerio de Cultura decía que ellos eran los llamados a sacar la norma y a sacar la ley, por eso un poco se paró y hasta la fecha no se ha dado ese marco. En segundo lugar, se necesita una nueva ley de patrimonio cultural. Hay cantidad de modificaciones de esta ley que fue promulgada en 2004. La Ley General de Patrimonio Cultural debe ser nuevamente revisada. Hay nuevas experiencias y nuevas instituciones y nuevos espacios que se da, que se necesita una nueva ley. Y para darles un caso, hace poco se presentó la Ley de Cinematografía y Audiovisuales, que la presentó el Poder Ejecutivo, que se quiso discutir en el Congreso y de repente esto se archivó, en el sentido de que salió el dictamen, se discutió ya para ser aprobado en segunda votación y luego se paró el Congreso, como ustedes saben, y ha regresado nuevamente a la Comisión de Cultura para ser dictaminado y hasta ahora no se hace. Entonces, ¿cómo hacer un plan, una política nacional de cultura cuando no tengo los marcos legales que me permiten realizar o no tengo un apoyo directo por parte del Congreso para que me pueda dar estas normas? Yo creo que ahí habría un problema. El otro problema que yo siento en esta política de Estado es que no se ha contemplado la palabra de sindicatos. Eso es interesante, porque se ha hecho mesas de trabajo con personales, con gobiernos regionales, con municipalidades, con digamos así, la sociedad civil, pero a mí me hubiese gustado que ingresen algunos sindicatos, como el de ustedes u otros, para debatir, porque nosotros sufrimos como Estado
el mal de colocar siempre personas o asesores que no han tenido esa experiencia, digamos, en la administración pública o en la entidad donde van. Ese es un problema muy serio que sufrimos en todos los gobiernos. Ustedes saben, cuando hay un cambio de gobierno, se cambia cerca de 16.000 funcionarios de confianza. Y cada vez que entra un ministro a alguna entidad, a un despacho, viene con sus asesores, a veces con su secretario general, si no vean las normas legales, la cantidad de cambios que hay. Entonces no hay una carrera, digamos, burocrática, no hay una carrera de servidor público. A mí sí me gustaría, que eso sí debemos trabajar en propuestas más adelante, de que sean viceministros o los directores generales, que tengan años y que haya un escalafón y sea por meritocracia, porque eso le daría solidez y consistencia a las instituciones públicas. A mí me sorprende por eso que en cada cambio de ministro se cambia el gabinete, los asesores, los viceministros, los directores, o sea, y retrocedemos. Entonces, cuando alguien comienza a ver, oye, eso estaba ahí, y eso es prueba de que las leyes que están no se hace seguimiento, y se necesita, por supuesto, una buena relación entre el ministerio, la comisión, el Poder Ejecutivo, el Congreso, para dar los marcos legales y jurídicos que tanto necesitan para poder ejercer. Entonces, no quiero seguir hablando más, voy a preparar un artículo muy crítico a esto, porque yo solamente encontré en algunos aspectos de la política nacional de cultura, la diversidad cultural, la protección al patrimonio, la gobernanza cultural, la participación de la población, el fortalecimiento de las industrias culturales, pero lo que no encontré, que eso, claro, eso es materia de discusión, es el factor humano. El factor humano es importante, es decir, la persona como tal, los sindicatos, los trabajadores, los empleados, cómo apoyar esto, cómo ayudar, cómo hacer pues que sus demandas puedan ser satisfactorias, etcétera, etcétera. Yo quizás no me ha gustado mucho, pero voy a hacer una crítica muy seria y lo voy a escribir, por supuesto. Sobre la Biblioteca Nacional, no se habla, por ejemplo, no se habla de la Biblioteca Nacional, pese a que dice dentro de sus proyectos que debe haber una digitalización en el patrimonio archivístico, ¿no? Una digitalización, pero no dice cómo ni quién va a ser el ente que lo va a hacer. En este caso, la Biblioteca Nacional, como el Archivo General de la Nación, tienen documentos invalorables, importantísimos, que se necesitan ser digitalizados, y nos damos cuenta que en casos como pandemia que vivimos, sería extraordinario que la digitalización de libros importantes, de revistas y de todo, pueda tener un acceso de manera directa frente a esta situación. Entonces, ahí, por ejemplo, si bien lo menciona, nada más, pero no hay un deseo de poder atender estos dos, como el archivo y la Biblioteca Nacional. Yo quiero pasar a lo que siento, lo que es la biblioteca. De repente algunas ideas rápidamente. Esto es un conversatorio, así que podemos conversar y podemos dialogar al respecto. Me encanta cuando se leyó esa parte de por qué nace la biblioteca. La Biblioteca Nacional es una institución tutelar en el siglo XIX, es una institución muy importante. Se crea como un mecanismo de educación, de formación, pero para todos, ¿ah? No era, era para todos, porque eso se aprecia en dos decretos supremos del 8 de febrero de 1822, donde se establece, uno donde sea el reglamento del 31 de agosto de 1822, donde se dice que está abierto, para que vayan, y también quienes deben trabajar, los dos bibliotecarios y personal de limpieza y otro más, y el establecimiento, es decir, cuando se va a establecer, hay una ceremonia extraordinaria, que es el 17 de septiembre de 1822, una ceremonia donde va José San Martín, los ministros, van los de justicia,
el director de la Escuela Normal de la Escuela Normal, todos van para oficializar el establecimiento de ya la Biblioteca Nacional en 1822. Quiere decir que era la Biblioteca Nacional una importante institución que formaba parte de todas las perspectivas de cultura y educación que tenía que pasar la sociedad peruana, ¿no? Entonces, la biblioteca ha sido formidable, ¿no? Digamos así, ha tenido personajes muy importantes en la historia. Yo creo que hay que rescatar a dos importantes, aparte, por supuesto, de Jorge Basadre, que me parece también un ícono de la Biblioteca Nacional, pero yo rescataría a dos en el siglo XIX y el siglo XX, sería Francisco de Paulo González Vigil, que fue director de la Biblioteca Nacional por más de 30 años, muere siendo director de la Biblioteca Nacional en 1875. Creo que González Vigil es uno de los personajes más importantes del siglo XIX. Mucha gente quería venir a América Latina y Europa para escucharlo, para ver lo que él decía. Era un heterodoxo, un liberal, un tipo que trabaja mucho la sacralización del poder. Y me gusta Vigil porque Vigil es bibliotecario. Y con Vigil entran textos como la enciclopedia francesa, había libros en francés, en inglés, y él es el que construye la biblioteca que eran joyas tantas que había, que es lo que toman los chilenos, porque él había hecho algo extraordinario cuando fue director de la Biblioteca Nacional. Sus obras de Francisco de Paula González Vigil están inéditas en la Biblioteca Nacional. Hay textos que él publicó que me interesó mucho. Por ejemplo, hay uno que se llama La religión natural, que es un texto que ustedes tienen, que es manuscrito por él, manuscrito, y que no fue publicado. Y la religión natural es una especie de una lectura sobre la religión del porvenir del siglo XX, tipo extraordinario. Y era bibliotecario, ¿no? Era bibliotecario, entonces habría que recoger mucho las obras de Vigil y de repente levantar su memoria con miras al bicentenario, ¿no? El otro es Ricardo Palma, por supuesto, que fue bibliotecario después de la guerra con Chile. Me encanta Ricardo Palma, que es bibliotecario también, que está presente, y que viene Manuel González Prada. Manuel González Prada era extraordinario, que también fue director de la Biblioteca Nacional. O sea, ustedes tienen íconos y personajes de la historia republicana tan importantes que fueron sus directores. Entonces, Manuel González Prada, acuérdense que Manuel González Prada en el año 18 muere, pero lo recibe en su escritorio de la biblioteca en Lima, lo recibe a Ayalatorre, ¿no? Tiene una conversación con Víctor Robles Ayalatorre, dialoga siendo bibliotecario. Entonces, Manuel González Prada decía él cuando escribe sus obras, una de ellas, habla de Vigil, porque él se consideraba un heredero de la heterodoxia de Vigil. Entonces, mire cómo venía esa secuencia de pensamiento. O sea, la Biblioteca Nacional era la cuna de las ideas del liberalismo, las ideas liberales, por supuesto. No encontré bibliotecarios muy conservadores, más bien bibliotecarios que iban adelante a entender, a superar unas cosas. A mí, por eso me agrada mucho cuando uno lee su vida, su historia y el trabajo que hizo en la Biblioteca Nacional. Yo quiero avanzar un poquito, porque sí me interesa lo que sacamos en la Ley General de la Biblioteca del Perú. A mí me tocó ser secretario técnico y me tocó hacer este dictamen cuando presidía el congresista Francisco Petrosi. Una de las cosas que nos llamó la atención y que discutíamos, y eso hay que pensarlo, era por qué la Biblioteca Nacional no se convierte en una superintendencia, es decir, autónoma, ¿no? Que no dependa del Ministerio de Cultura, sino que sea autónoma como tal. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿tiene los recursos? ¿Puede hacerlo? Entonces esa fue una discusión que tuvimos y para eso llamamos a algunos especialistas, me acuerdo, para discutir este caso, si es que la biblioteca puede ser autónoma. ¿Qué significaría una autonomía de la biblioteca y convertirse en una superintendencia, como lo es la SUNAP, DISCAME, SUNAFIL, que son superintendencias muy autónomas? Primero que le daría
una autonomía que representa tanto para sus actividades administrativas como económicas, y se convertiría en el ente rector de esto, de ese libro, de la lectura y todo lo demás. Pero también permitiría tener un régimen laboral del personal propio. Es decir, podría manejar sus propios presupuestos y recursos y podría estar arreglando un régimen laboral como tal. Por eso discutimos, pero ahí quedó, ahí quedó. No ha habido la fuerza política, ni tampoco ha habido, digamos, el hecho de acercarnos y de ir y presentar nuestra situación y decirle, hoy como biblioteca queremos ser ente autónomo, como también creo que lo debe ser el Archivo General de la Nación. Yo creo en eso, ¿no? Que haya acercamiento. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura no se abastece, pues. Tiene tantos problemas con este tema de la interculturalidad y con el viceministerio y con el viceministerio de Patrimonio Cultural. Tiene tanto trabajo para poder, que hasta ahora no puede sacar la ley, no puede sacar una nueva ley general de patrimonio cultural. Entonces tiene ya tantos encargos que puede darle un apoyo para que estas dos puedan regirse como tal. Lo que quisimos en esta ley, discutimos eso, pusimos las funciones, pusimos los fines, pero algo que colocamos, que era muy importante, era la disposición complementaria transitoria. Por eso yo decía que el tema humano es tan importante en política de Estado, que hay que retomarla, hay que verla. Pero en la disposición complementaria transitoria colocamos una única, que era el régimen laboral de la Biblioteca Nacional de Perú, donde se encarga a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, la implementación del proceso de estandarización de los regímenes laborales existentes en la Biblioteca Nacional de Perú, de acuerdo a sus facultades y legislación vigente. Señores, este tema es importantísimo. Si en mayo de 2017, más de 2 años, se le cargó a Servir, oye, tú implementa el proceso. Yo imagino que ahora el 2019 ya se habrá terminado, ¿no? O de repente no se empieza. Eso sí es una llamada de atención. Eso sí es una parte que las entidades, como el director y otros más, tienen que estar. Mira, en el Estado, yo siempre digo que el Estado es como la vía insistente, ¿no? Hay una parábola ahí de Jesús que cuenta que había una viuda que quería comer pan, ¿no? Y toca la puerta, pedía pan, pero tocaba la puerta, entonces el que le dijo, oye, esta mujer toca, ábrele, dale pan. Pero no le dio pan porque quería darle pan, le dio pan para que deje de tocar, ¿no? Entonces una cosa así, en una lectura rápida es, ¿qué sí que te que tocar la puerta? Pues aquí el Estado es así. Tienes que tocar, tienes que estar ahí, hasta que logres que el cometido que está puesto y se te haga caso. O sea, no es que tú mandes una carta y yo quiero esto, sino que tienes que insistir. A veces el Estado, lamentablemente, es así. Así lo hemos visto, que hay que estar ahí constantemente. Es como los ceses colectivos, ¿no? Ellos han ganado porque han sido insistentes y eso es lo que se necesita hacer. El Bicentenario nos agarra en una situación muy interesante para la Biblioteca Nacional. Nos agarra en una situación en la cual sufrimos un tema de emergencia sanitaria, pero que no hay un trabajo que he visto en el Ejecutivo respecto al Bicentenario. La Comisión de Bicentenario del Congreso de la República está haciendo algunos videos y está sacando su revista muy importante. No he visto mucho del Estado, a no ser que se lanzó hace unos años, hace un año, creo, 1 año y medio, se lanzó la campaña del Bicentenario a través de un expo y estuvimos en Palacio de Gobierno donde se presentó, pero después nada, ¿no? Yo creo que cada uno va a ir por su propio régimen, por su propio régimen. Hubo un tema interesante del Ministerio del Poder Judicial que quiso hacer una biblioteca del Bicentenario del tema de justicia y lo sacó por una norma. De repente habría que nosotros, con la Biblioteca Nacional, trabajar algunos
temas de Bicentenario en el hecho de pedir tanto cuestiones de sistemas laborales y otros y cumplimiento de las normas que se da, como también algunos eventos, como lo ha mencionado el director, importantes, de historiadores, de esto, pero yo quisiera cuestiones más prácticas que se ejecuten como tal. Y un tema de ejecución como tal serían dos horizontes. La discusión de una superintendencia nacional de biblioteca del Perú, porque aparte ustedes tienen el sistema nacional de biblioteca la manejan ustedes, entonces una superintendencia donde manejen todas las bibliotecas del país, de gobiernos regionales, municipalidades, todo, como tal, como ente autónomo, sería la primera. Y la segunda, una propuesta, sería el hecho de seguir con este servir para que pueda ayudarnos, sobre todo, a esta implementación del proceso que se ha pedido para todos los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Yo creo que con miras al Bicentenario, sí vamos a tener muchas cosas de conferencias, muchas cosas de libros digitales de repente, de biblioteca del Bicentenario, etcétera, pero cosas puntuales serían esas dos que me parece serían formidables con miras al Bicentenario y más allá. Bueno, ya me pasé más de 20 minutos, ¿ah? Así que disculpa, Amelia, por estas ideas que le presento el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, nosotros quisiéramos que fueran no 20 minutos, sino 2 horas de escucharte, así como muchas veces te hemos oído en el Congreso de la República, cuando estabas en la Comisión de Cultura. Pero bueno, se trata precisamente de conversar, nos has planteado varias iniciativas, ¿no? Que muchas las hemos ido dejando en el camino por todas las circunstancias que bueno, podíamos relatar en este momento, que no viene al caso tampoco, pero que las hemos ido olvidando, ¿no? Y ese asunto de la superintendencia, efectivamente, es donde nosotros participamos cuando fue posible, ¿no? De eso se trata hoy día, nuevamente aprovechar los espacios para volver a hacerlo y con más fuerza y firmeza en esta oportunidad. Bueno, como este es un conversatorio, tienen la palabra, está abierto los micrófonos para que los compañeros o compañeras que quieran intervenir, quieran dar alguna idea o quieran hacer alguna pregunta, lo hagan y empecemos de una vez esta conversación. Sí, el compañero Santos Tumbajulca quiere tomar la palabra. Adelante, Santos. A ver, Santos, te oímos. Santos, preséntate buenos primero. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Santos. Buenos días, soy Santos Tumbajulca, trabajador de la Biblioteca Nacional, tengo 25 años trabajando, trabajo en la oficina de presupuesto y planificación. No sé si me han escuchado. Sí, te estamos oyendo, Santos. Ya, en verdad me ha parecido muy interesante la propuesta de superintendencia de la Biblioteca Nacional de Perú. Me ha parecido muy interesante. No sé si el doctor puede explicar en mayor profundidad qué es una superintendencia, ¿no? Esa sería mi pregunta. Solo eso, ya, está bien, Santos. Tomás, ¿quieres contestar así? Vamos contestando preguntas y respuestas. Hacemos una rueda, ¿qué te parece, no? Una rueda. Entonces seguimos, a ver, más intervenciones, ¿de acuerdo? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Si es que el señor Tomás Gutiérrez, en vista de esta ley que nos parece importante para nosotros, ¿ha visto usted el reglamento de la ley? ¿No? Para nosotros es bastante, bueno, a mi forma de ver, no nos parece, no parece que un reglamento tenga menos hojas que la propia ley, ¿no? Por eso la pregunta, si lo ha visto y qué opina al respecto, ¿no? Te refieres a la ley 30570, ¿verdad? Sí. Sí, la ley de la Biblioteca Nacional, sí. Bien, a ver, aquí hay 2 participantes que han levantado la mano. Maribel Chamorro, por favor, adelante, Maribel. Maribel, prende tu micro. Buenos días.
Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Maribel, buenos días, adelante. Buenos días con todos. Bueno, si toca presentarnos, mi nombre es Maribel Chamorro, soy especialista en conservación de material fotográfico, trabajo más de 20 años ya en la institución y, bueno, al margen de felicitar la ponencia, bueno, no recuerdo el nombre, me disculpan, me parece muy interesante, sí, me parece muy interesante porque en la institución, lamentablemente, el tema que él tocó de meritocracia, pues simplemente es nulo. Aquí se desconoce todo el trabajo, todo el aprendizaje y toda la experiencia que por años ha costado a personal capacitarse, no necesariamente dentro, porque en nuestro campo, por ejemplo, no existe la especialidad. Si bien es cierto, tenemos 2 instituciones que vienen dictando los cursos, pero la casa conocida, por ejemplo, San Marcos, y ustedes sabrán que ha empezado a dar el curso de restauración o la carrera de restauración, ¿cómo puede dar una universidad una carrera de restauración en un tema que es meramente interventivo cuando no tiene un laboratorio? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y sin embargo veo que sí, a veces hacen mucha publicidad, presentan libros, hace poco presentaron orgullosamente un libro rescatado, pero no hacen mención a que este libro ha sido intervenido brillantemente, como puede ser un trabajo hecho en España, en Estados Unidos, por personal precisamente que le ha costado muchos años capacitarse. Y el trabajo de estas personas no es reconocido. Por el contrario, es dejado de lado. Me refiero a las señoritas que todos conocen, las restauradoras, la señorita Cortés, la señorita Bellido, la señorita Chauca, que tienen una experiencia de más de 20 años igual, pero que no se reconoce esa experiencia. Y en caso, por ejemplo, del marco legal que nos pone servir, o quienes van creando los documentos de gestión de la biblioteca, pues ignoran esto, ¿no? Y nos tratan ahorita al menos como personal administrativo. ¿Cómo podemos en los puestos ahora ser un personal administrativo cuando realmente nosotros somos quienes capacitamos al personal que va viniendo? Otro punto que me parece también importante es que, a ver, sería bueno que Servir tome en cuenta esto. No pueden exigir que tenga un personal, una profesión que no existe en nuestro país. No sé si me llegan a entender. En otros países hay restauradores, hay especialistas en restauración. Para ser especialista no solamente uno tiene que estudiar, sino tiene que tener una trayectoria. En nuestro país no hay. Entonces, como no existe, Servir dice, bueno, como no existe tu carrera, pues tendrás que ser un técnico administrativo o un auxiliar administrativo. Ahí me parece muy importante el tema que ha tocado sobre la autonomía de la biblioteca, porque de ser este el caso, pues tendría que tener su propio marco normativo, sus propios instrumentos de gestión, que precisamente va a permitir ser un ente rector a nivel nacional, en temas precisamente de conservación, y obviamente a lo que les corresponde de bibliotecología. La bibliotecología tampoco se dio así porque sí. Cuando se hizo la biblioteca, los primeros años, en el 90 creo, se creó la escuela de archiveros. Pero entonces no se exigían que existieran bibliotecólogos o archiveros, porque no había en el Perú. Pero se tomó como experiencia al personal que había, al personal capacitado, y se fueron capacitando más. Y luego se respetó esto, se valoró esto, cosa que no se ve en la institución, lamentablemente. Entonces, es muy interesante su propuesta, pero sería bueno también seguir sus pasos, que dice que todas estas discusiones debe estar presente personal de todas las áreas, hacer un trabajo multidisciplinario que enrumbe a la biblioteca a de repente ser
lo que debe ser el ente rector a nivel nacional, en medidas de bibliotecología, en medidas de conservación, en el plan de lectura o alfabetización. En muchos países se da. ¿Qué nos falta a nosotros para crecer y para poder enrumbarnos a esto? Lamentablemente las autoridades que han ido pasando por el desconocimiento precisamente de poner en los cargos de confianza a personas de otras carreras o que no tienen noción de cómo es dentro, siempre hemos ido retrocediendo. Entonces, realmente estoy muy de acuerdo con el señor de la ponencia, solo sí en esto del en el marco de servir, fijarnos bien, nosotros no somos un ente administrativo, somos un ente especializado y como tal nos deben de tratar. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Maribel. A ver, está en lista el compañero Miguel, creo que es Miguel Cano. Por favor, Miguel, si te presentas. Sí. Gracias, Sí, ¿cómo Maribel. está? ¿Cómo está, doctor? Señora Amelia, ¿cómo está? Muy buenos días. Le habla Miguel Cano, bibliotecólogo y recientemente abogado, con 20 años, pues más de 20 años también de servicio en la institución. Me parece lamentable que, pues, teniendo un Ministerio de Cultura, al igual como países desarrollados, como España, por ejemplo, yo una vez me estuve ilusionado con que cuando el Perú todavía no tenía un Ministerio de Cultura, yo dije, pues, ¿cuándo tendremos un Ministerio de Cultura? Para que se valore nuestra cultura. Entonces, en el gobierno de Alan García se creó pues esta institución, pero ¿qué faltó? ¿Qué es lo que habría faltado o qué es lo que necesita este ministerio para que pueda lograr desarrollar lo que es lo fundamental, nuestra identidad y pues nuestra cultura nacional? Eh, Me preocupa bastante esta situación porque lo que vemos más bien son problemas de relaciones vinculadas pues a corrupción, situaciones vinculadas a lo que no corresponde a la función de una institución cultural. Entonces, como usted señala también, como usted menciona, doctor, muy bien, deberíamos ser una institución pues ya con cierta autonomía para poder ejecutar actividades vinculadas a lo que es la lectura y también a lo que es el desarrollo editorial. Aparte de Indecopi, que hay que distinguir ambas funciones, ellos tienen su tribunal, tienen otro grupo bastante desarrollado, pero pues no les es suficiente también a ellos la carga que tienen de su trabajo, porque un profesor mencionaba pues de que se exige a cada funcionario una cantidad de documentos elaborarse, una cantidad de documentos o expedientes, así al día. Entonces, debería darse a la institución, a la Biblioteca Nacional, esta autonomía para poder ser un ente que pueda dirigir. Y tenemos, pues, como menciona también usted, doctor, pues a nivel nacional, el Sistema Nacional de Bibliotecas, que esto debe tener un mayor impulso y debe tener un mayor valor para que se pueda tener, pues, los puntos de desarrollo de lectura, los puntos de desarrollo de cultura y también, pues, no trabajar como lo estuvo haciendo Colombia, con las movilidades que llevaban la cultura, los libros, hacia las zonas donde no pues, se podía llegar con lo normalmente, por ejemplo, internet, por ejemplo, no hay lugares donde no llega el internet. Como se sabe y se ha escuchado que en el Perú tenemos solamente un 60% de personas a nivel nacional de la población que tiene internet. Tenemos un 40% donde no llega el internet. Hay gente donde pues desconocen el tema del internet. Por eso es que es muy discutido también el tema de la educación, porque pues se vio el tema también de una compra que felizmente no se realizó de unas tablets que no tenían internet. Entonces, me parece que hay temas políticos que están cruzados con el tema cultural
que pues debería diferenciarse y independizarse lo que es cultura con lo que es educación, que tiene, para mí, tiene mucho mayor valor lo que es la cultura que la educación. Sin embargo, aquí se prioriza educación y salud. Entonces, el presupuesto otorgado para educación y salud es lo principal. Y lo que es cultura, que puede lograr un mejor desarrollo a nivel personal, individual de cada uno de los ciudadanos para con el país, no se considera. Entonces, me parece que es una política que se da para algunos nada más, ¿no? Es decir, para personas que tienen, pues, asuntos personales. Entonces, quisiera culminar esto ya y agradecer la palabra que me acaban de otorgar para felicitar las funciones que ustedes están desarrollando en este momento, señora Amelia y doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Miguel Cano. A ver, está en la lista el compañero Juan Ricardo, debe ser Ricardo Martínez. Juan Martínez, perdón. Juan. Sí. ¿Qué tal? Buen día, doctor Gutiérrez y a todos los compañeros. Mi pregunta va más ligada en base un poco a la misión del fomento a la lectura, que en parte es responsabilidad de la biblioteca. ¿Qué se puede hacer a nivel país con respecto a la publicación de libros si los medios virtuales en realidad no llegan a todo el territorio? Se tendría que fomentar unas publicaciones en físico para que tengan llegada a las zonas más alejadas. ¿Y por qué si esa sería una forma de solución? Porque tendría que ser inclusive en idioma nativo, inclusivo, ¿no? ¿Por qué inclusive dentro de las entidades públicas se evita esta producción de libros? Y obviamente en la política nacional de cultura no tocan ese tema de las editoriales independientes o especializadas, como es el caso de la Biblioteca Nacional. Ese es por un lado. Y una segunda pregunta, si me lo permiten, es con respecto a la Ley General de la Biblioteca Nacional, donde en su artículo complementario dice que le encomienda servir la estandarización de puestos. La mayoría de los trabajadores de línea de la Biblioteca Nacional son trabajadores que se han preparado, específicamente hayan hecho una línea de carrera en función al fomento de la lectura, a los servicios que la misma biblioteca da con respecto a estadísticas de lectoría y cosas que tienen que ver con la producción editorial inclusive, ¿no? Pero esos puestos no son reconocidos ni por la entidad que ha hecho el cuadro de puestos, y es prácticamente la data que tiene que servir, porque la misma institución lleva esos datos a servir, y no, por eso que no son reconocidos. Entonces es necesario que se haga un nuevo análisis para ese reconocimiento, que haya un sinceramiento al respecto y pueda darle la valorización que en realidad tienen todos los profesionales que trabajan en los diferentes procesos de los órganos de línea de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan. A ver, le toca a Juan Manuel Chávez, y luego también ha levantado la mano Alain Santandriu de COSAT. Yo sugeriría que hasta allí lleguemos con esta primera ronda para que Tomás ya creo que tendría suficientes preguntas y comentarios que hacer, y luego vamos a una segunda ronda. ¿Está bien? Entonces Juan Manuel y luego Alain. Muy buenos días a todos. Buenos días, señor Tomás Gutiérrez. Bueno, voy a presentar, creo que es el protocolo. Mi nombre es Juan Manuel Chávez, trabajo en la Biblioteca Nacional. 15 años he trabajado en el Congreso de la República.
con los congresistas Castañino, Anel Tausen y Carlos Chipoco. Justamente con Castañino se hizo la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas en ese tiempo, 2012 si no me equivoco. Bueno, aquí en la Biblioteca Nacional está trabajando en Biblioteca Digital, justamente hicimos el tema de la coordinación para poder trabajar justamente la inauguración de la Biblioteca Digital con el señor Petrosi, con Cándida, con todos los chicos amigos ahí del Congreso de la República, los secretarios técnicos también muy amigos, algunos los tengo hasta ahora muy amigos míos. En realidad, yo lo que voy a hacer es comentar sobre el tema, viendo los dos lados, ¿no? Haber trabajado en un poder del Estado y trabajar en una institución pequeña. Yo creo que el problema radica más que todo en hacer un mea culpa también. O sea, no necesariamente el problema es de la autoridad en sí, sino también de los propios trabajadores. Y todo tiene que ver con la visión país que se tiene. La Biblioteca Nacional es poseedora de la memoria colectiva de la nación. Es la que debería fomentar la identidad nacional. Va a cumplir 200 años justamente con la República, con el país. Y definitivamente lo que usted ha dicho, concuerdo plenamente sobre el tema. Le agrego algo más. Las políticas públicas definitivamente, como se ha dicho, ignoran la importancia de la BNP y de las bibliotecas como punto estratégico. Y también se ignoran las políticas públicas de modernización del Estado, porque es muy importante los ejes transversales que tiene estas políticas de modernización del Estado, como el gobierno electrónico, abierto y articulado. Y la biblioteca en ese sentido, pues, ahí tiene mucho pan por rebanar. Por ejemplo, la digitalización, que usted lo ha mencionado muy bien. La digitalización sirve para generar acceso, para difundir y además para preservar el material. Es muy importante. Usted habló muy bien del señor Carabasi. Hace unos años, justamente con un equipo de trabajo, hicimos una pequeña labor en la cual deducimos que la Biblioteca Nacional necesitaba un plan de digitalización estratégico. ¿Eso qué quiere decir? Este plan de digitalización estratégico incluía que estos servidores como el señor Carabasi y personas que tienen mucho conocimiento de los fondos que tiene la Biblioteca Nacional pueden de alguna manera colaborar en poder referenciar los documentos que justamente en la Biblioteca Nacional hay y que todavía no se han referenciado y que pueden ser sumamente importantes para la ciudadanía, poder darlos a conocer, ¿no? Y este plan de digitalización es muy importante. ¿En qué sentido? Porque nos generaría a nosotros un plan estratégico en el sentido de que la biblioteca podría generar y fomentar la identidad nacional a través de ello. Asimismo, la Biblioteca Nacional contribuiría a lo que toda entidad del Estado tiene que hacer, que es generar bienes y servicios en favor de ¿quién? Del ciudadano. No de 200 personas, que son, en este caso, los investigadores, que son muy importantes, eso sí, pero una Biblioteca Nacional se debe al ciudadano. Y el alcance que tiene debe ser exponencial. A través de la digitalización y la biblioteca digital, con un solo clic, en este mundo moderno, con un solo clic generaría el alcance de la información para que el ciudadano, no solamente el Perú, sino el extranjero, pueda tener el conocimiento del patrimonio y difundir la cultura que tenemos los peruanos en ese sentido. La gestión pública hoy en día, lamentablemente, tiene muchos candados, demasiados candados, no es asimétrica porque no trabaja en base a la problemática de cada institución, más bien plantea un solo sistema para todas las instituciones, pero como yo digo, y ustedes deben saberlo, ¿no? El Congreso de la República no es igual que, no sé, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no es igual que la Biblioteca Nacional. Cada uno tiene problemas diferentes. En el caso de la Biblioteca Nacional se agrega el fortalecimiento institucional, que es lo que realmente es un problema ya de muchos años, ¿no? Aquí la gente no se entiende, definitivamente, y hay muchos problemas en ese sentido.
En todo caso, la reflexión que quería hacer es que tenemos que esforzarnos en poder hacer que la Biblioteca Nacional pueda ser un punto estratégico importante dentro de la celebración del Bicentenario, porque es una biblioteca bicentenaria, ha nacido con el Estado, y en estos 200 años ha sido testigo presencial de todos los acontecimientos, buenos, malos, terribles, angustiosos, etcétera, que ha sucedido en el Perú. En este caso, le agradezco mucho su participación, me ha hecho correr también mucha nostalgia, porque para mí el Congreso es mi casa, es la casa, es la biblioteca, es mi segunda casa. Siempre ha sido mi casa la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. El Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias. Leo. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, a ver, con Alain cerramos. Alain, cerramos esta primera ronda. Ya, muchas gracias, a Amelia. Bueno, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Yo no trabajo en la biblioteca, pero bueno, me conocen las compañeras y los compañeros del sindicato desde hace varios años. Venimos acompañando varios procesos junto con los trabajadores del sindicato. Yo quisiera centrarme en un aspecto que no han colocado ustedes y que me parece sobre el cual Tomás ha hecho alguna reflexión, pero me gustaría escuchar de él una reflexión un poco mayor, si él lo considera oportuno, que tiene que ver con la reflexión sobre el sentido político ideológico que está detrás de lo que estamos discutiendo. ¿A qué me refiero? Las cosas no pasan porque sí. No hay un organigrama, no hay un conjunto de funciones definidas porque alguien, que es un incapaz, puso esto y excluyó lo otro. Las cosas suceden porque tienen un sentido político ideológico detrás. Yo creo que la crítica principal que desde este enfoque se le debe hacer a la política nacional de cultura es que se apoya en una lógica que es propia de una corriente de pensamiento político-ideológica que es el neoliberalismo de la Escuela de Friburgo, que se centra en algo que está colocado en nuestra Constitución, que es la concepción del Estado, o una economía social de mercado. Esto lleva a que las políticas públicas que se orientan a partir de un enfoque de economía social de mercado se centran en el mercado con una función del Estado de construir mercado. A diferencia de otros enfoques de política neoliberal que hay en el mundo, como por ejemplo el de la que se conoce por la Escuela de Chicago, con Friedman y demás, que tuvo mucho impacto en América Latina, la Escuela de Friburgo considera que el Estado debe intervenir activamente, pero para crear mercado. Lo que está detrás de la política nacional de cultura, desde mi punto de vista, en este aspecto ideológico, político, es eso. Por eso la biblioteca está afuera. No es que se olvidaron de la biblioteca. Acá nadie se olvida de las cosas. No es que justo se nos pasó la línea. No, fíjense, lean la política con detenimiento. Yo coincido en lo que Tomás colocó al inicio de su intervención, desde la valoración que él hace sobre lo que la política nacional de cultura incorpora y no incorpora en este sentido. La biblioteca está fuera porque no hace parte de una lógica de mercado, salvo en un aspecto vinculado a las editoriales, al incentivo de la lectura, pero no desde una función pública. Yo creo que si San Martín hoy lee la Política Nacional de Cultura, se muere de vuelta. Y dice, pucha máquina, para eso hice esto. Para terminar en esto. ¿A qué voy? Si nosotros centramos exclusivamente nuestra reflexión en aspectos instrumentales y decimos, tenemos que digitalizar, sí, es importante. Sí, tenemos que lograr que los bibliotecólogos tengan... Sí, incluso la visión de meritocracia, que en sí misma no está mal, pero que en la situación que tenemos nosotros con este enfoque
desde mi punto de vista de política pública en general, lo que trata de hacer, y hubieron dos intervenciones de ustedes que lo colocaron como preocupación, y que para mí había que trabajarlo, entendida como se entiende ahora, trata como iguales a desiguales. Entonces yo le cargo a las personas la obligación de tener que hacer cosas para poder conservar su trabajo que no son responsabilidad de las personas. Es una discusión, y valga un paréntesis, similar al que tenemos con el trabajo virtual ahora. Usted trabaja en su casa, y usted está feliz porque puede trabajar en pijama, pero usted pone la computadora, usted pone el internet, y usted está las 24 horas pendiente, porque si no, ojo, es que lo podemos despedir. Entonces, la lógica que está detrás de ciertas cosas, que se centran en el individuo y no en el colectivo en términos de bien público, función pública, etcétera, tienen estos riesgos. Yo no estoy diciendo con esto que está mal el teletrabajo, estoy diciendo que tenemos que tener una mirada crítica, pero digo que en estas condiciones, ojo, puede generar asimetrías y puede condenar a sectores completos de la población porque, por ejemplo, no son técnicos en algo que no existe. Y además nos puede llevar a limitar la visión a funciones, cuando lo que tenemos que tener es una visión de política cultural del país. Y con esto ya termino. Me gustó mucho, Tomás, tu intervención. Y por eso, con una intervención que busca girar una discusión un poquito más política, además de la discusión más puntual, instrumental, de funciones que también es necesario dar. Discúlpenme la intervención si fue muy extensa, compañero. Al contrario, Alain, muchas gracias a ti, siempre centrando las cosas, por eso eres nuestro maestro. Tomás, ahora sí, y ya después de esta intervención, seguramente van a haber más anotaciones. Adelante. Sí, el asunto que yo tengo es el tiempo, ¿no? Que dirás, pero está riquísima la situación. Quisiera escuchar a todos, porque a mí me da, aprendo y también me hace preguntarme y poder reflexionar más sobre este tema y escribir, ¿no? Y fastidiar un poco. Pero me encantó realmente cada uno de ustedes que participa, ¿no? Santos, yo cuando hablo de superintendencia me refiero a un ente autónomo como tal, ¿no? No una dependencia, en este caso del Ministerio de Cultura, sino que ustedes manejan su autonomía en todo el sentido de la palabra, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Discame, que era pues que veía las armas y veía todas estas cuestiones de los permisos que pertenecían al Ministerio del Interior, se hace superintendencia y sale, y es autónomo en todo, como también Migraciones, por ejemplo, Migraciones pertenecía al Ministerio del Interior, y luego Migraciones sale y ha crecido. Mira, si tú te das Migraciones, ha crecido bien y lo ha hecho de manera tanto en todas sus áreas y trabajadores también. Lo que pasa es que aquí sí deberíamos trabajar una propuesta muy seria, y me encanta cuando se menciona, por ejemplo, la especialidad que es la Biblioteca Nacional, solamente en temas de restauración y en temas de catalogación y todo, es algo que es ustedes que trabajan, que tienen más experiencia, en este caso es por años que han tenido, y también de la especialización propia que han hecho, ¿no? Entonces, una superintendencia hay que manejarlo. Yo creo que podemos ir discutiendo para poder hacer una propuesta seria y llevarla. De repente fastidiamos un poco a los congresistas y le decimos que hay una ley declarativa, que es ley que declara de interés nacional la creación de la Superintendencia Nacional de la Biblioteca Nacional de Perú. ¿Por qué? Para fastidiar por ahí que hagan algo, ¿no? Entonces ahí ya puede motivarse y ahí puede crearse una especie de plataforma de diálogo.
Yo creo que el ministro estaría encantado, ¿no? Porque si tiene tanto trabajo él por hacer, entonces dejarle esa autonomía para ustedes dentro de todos los regímenes, ¿no? Que hay. Le daría también a una autonomía de ingresos, de egresos, deber, etcétera, etcétera. Eso es, ¿no? Entonces habría que trabajarlo mucho más como una propuesta de especialización, ¿no? Y de personas muy capaces que han laborado en esto y que es distinto a otras áreas de la administración pública, ¿no? Hay diferencias con otras. Sí he leído el reglamento de la ley, por supuesto. El reglamento de la ley son las disposiciones que ayudan a desarrollar la ley como tal. Son acciones que se dan. Y ahí lo que yo recojo y lo que me interesó más del reglamento fue la plataforma virtual tecnológica, ¿no? Que encarga que dentro de los temas de la Biblioteca Nacional, la plataforma virtual, que eso tiene que ver mucho con el tema de la digitalización, ¿no? Creo que Maribel Chamorro me ha ilustrado mucho en ese tema de especialización. De verdad creo que servir, bueno, no hay que hablar de servir, ¿no? Porque no están acá, pero servir es un ente nuevo, no tiene tantos años, nuevo, trabaja muy bien, la cuestión es más de administradores públicos, no están especializados, son jóvenes también, ¿ah? O sea, no diría que todos son, pero hay mayoría de jóvenes muy interesantes, es una propuesta buena, pero creo que ahí se necesita mucha experiencia para este caso, cómo poder ayudar en el tema de la Biblioteca Nacional. Entonces, habría que haber más diálogo y trabajo y llamar a algunos expertos, de repente hacer con otros expertos de otros países, y se mencionó a España, que ahí así ha trabajado muy bien estos temas, ¿no? De repente trabajar con ellos y poder dar una propuesta correcta, pero no creo que un bibliotecólogo o un especialista sea un técnico como tal y tratarlo. Es un profesional. Es un profesional, ¿no? Y ahorita nos hemos metido a Carabasi a conversar de él y para mí es un ícono de un profesionalismo tal que conocía hasta lo mínimo de la biblioteca, ¿no? Y que hay que aprovecharlo, como dice, como dijeron más adelante, ¿no? Juan Manuel Chávez. El fomento de la lectura siempre ha habido, yo el fomento de la lectura realmente, yo creo que hay que renovar todo eso. Esa es una nueva ley. Porque solamente se ha dado para ampliaciones de exoneraciones de impuestos, ¿no? Del IGB, ¿no? Siempre. Fomento del libro, o sea, como que hay que hacerlo porque las editoriales no pueden, necesitan que no se les cobre el impuesto, entonces siempre ha habido eso. Pero yo llamaría la atención que en estos 650 millones de soles que ha determinado el Poder Ejecutivo para la compra de tablets a los estudiantes, habría que revisar eso, ¿no? Eso sí me interesa. 650 millones para tablets, qué bárbaro, yo no sé. Y lo han interpelado al ministro porque contrató una empresa que tenía 10.000 soles de capital, etc. Pero sí se van a hacer tablets. Ahí debería haber fomento de lectura, es decir, de una biblioteca básica de libros que hay que tener y hay que ponerlo en las tablets, ¿no? No sé si el ministro estará haciendo eso, ¿no? O solamente va a ayudar para que uno se conecte y pueda ir googleando y sacando las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay, y yo no sé por qué no llamaron a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, con todo este bagaje que tiene y estos libros interesantes, de repente debería estar de la mano y siendo un socio muy particular en los materiales que van a haber ahí, ¿no? Además, la Biblioteca Nacional es el repositorio de todo lo que se produce, tanto de libros de todos los ministerios, de todas las entidades, porque estamos obligados a dar nuestros libros ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos trabajar mucho y poder apoyar en el fomento de la lectura a través de esas tablets. Y yo sé que de repente vamos al libro impreso, que es muy difícil eso de trabajar porque es más costoso, a veces más costoso mandar el libro que la misma publicación del libro. Habría que trabajar eso, ¿no? Para ampliarlo más. Ya hemos hablado un poco de servir. Gracias a Juan Manuel Chávez por todo esto de la visión que tienes, de la identidad nacional, la digitalización, la modernización del Estado,
Creo que tienes una buena experiencia con lo del Congreso, sabes cómo sufrimos del Congreso para hacer este tipo de leyes, pero sí comparto contigo la visión país, ¿no? La visión país que no la recogemos en la Política Nacional de Cultura. Hay que leer la Política Nacional de Cultura. No está ahí. O sea, yo creo que, y ahí creo que le doy el apoyo al director Neira cuando dice que es una especie de acercamiento a una política nacional que todavía se va a hacer. Bueno, eso creo que sería lo más adecuado, ¿no? Porque ahora que la he revisado, me he salido más confundido y más triste también, ¿no? Y comparto 100% con Alain. Oye, qué interesante, Alain. Yo no quise tocar eso. Además, quiero decirte que yo soy sanmarquino, ¿no? Entonces te imaginarás lo que pienso del neoliberalismo y todo lo demás. Y los procesos de recesión. Entonces, comparto contigo. Tienes toda la razón que hay que reflexionar ideológicamente por qué no hay estos temas y en una situación de mercado, una política de mercado que tenemos, la cultura no es negocio. Pues bueno, en algunas partes sí, ¿no? Pero aquí la biblioteca no es negocio. O sea, ¿te va a dar o es gasto? ¿Te produce? Entonces, ¿qué es? Y es interesante, mira, porque y tú lo tocas, y eso lo puedes apreciar en la política nacional que presenta el Ministerio de Cultura, esos temas que tú dices no están y no se dialoga. No hay la democratización, por ejemplo, de la cultura a todos los sectores. No existe, no hay eso. Y mira lo que yo encontré. Mira, sí habla de la diversidad cultural, que hay que verla, hay que proteger el patrimonio, hay que tener buen gobierno en temas de cultura, y hay que pedir que participe, hay que motivar que participe la ciudadanía, que participe, pero no le dan los instrumentos. Que participe, que vaya a un espectáculo, a un teatro, a la música, cuando es carísimo poder entrar. O sea, ¿cómo participa de eso? Los puntos de cultura que se crearon y se dieron no han tenido todo el apoyo necesario para eso. Y aparte, fortalecer las industrias culturales. ¿Y qué es las industrias culturales? ¿Qué? El fomento al cine, a las películas, a esto que son millones. Entonces, yo creo, sí, y comparto contigo, Alain, que hay que hacer una lectura mucho más profunda de diálogo frente a este sistema y poder, yo diría, humanizar la cultura, diversificarla, ampliarla, y que la cultura, como dirían nuestros ideólogos estos, sea parte de una conciencia, no quiero llamar conciencia de clase, pero sea una parte de una conciencia, identidad, de discusión, de diálogo, de crecimiento, de ampliación, de crítica. Eso es. Mira, la Biblioteca Nacional, para mí, fue una instancia muy crítica. Yo recuerdo que Flores Galindo una vez me dijo, Alberto Flores Galindo, cuando hacía mi tesis de teología, yo quise ser la presencia evangélica de la República Aristocrática, y Flores Galindo me dijo, tienes que ir a la Biblioteca Nacional. Entonces yo pensé, mi tesis, la Biblioteca Nacional, y yo le contesto a Flores Galindo y le digo, pero ¿sabes qué, Tito? Hay libro viejo. Hay libro viejo. ¿Cómo voy a ir? Tanto libro viejo que hay. ¿Y sabes lo que me dijo? Precisamente, porque ahí está la identidad. De ahí recoges, de ahí discutes. Ahí están las fuentes primarias que tienes que ver y que tienes que entender y discutir lo que te da identidad. O sea, Flores Galindo me mandó a la Biblioteca Nacional y tuve que rastrear la biblioteca de los 19 años, ahí meterme a diarios, hemeroteca, todo, por eso que conozco a tantos amigos ahí, ¿no? Entonces comparto contigo esto y creo que sería materia de una mesa de trabajo, ver la parte, digamos, yo diría, una crítica a este sistema neoliberal que tanto se pone aquí y que tiene que arrastrar y arrastra también con la cultura. Me gusta mucho un trabajo que publicó el profesor David Sobrevilla. Él hizo una introducción a la filosofía de la cultura, que casualmente trata sobre estos temas, pero ya en el tema de pensamiento, de entenderlo y de ver hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, eso es, Amelia. Oye, Amelia, yo tengo problemas con la hora porque tengo una reunión más a las 12, pero puedo estar 5 minutos o 10, ¿no? Si hay algunas cosas para ir cerrando,
Y me comprometo, si tú quieres, con todas las preguntas que me han hecho, preparar otra cosa y de repente seguir discutiendo, ¿no? Porque realmente me encantó, ¿no? Tomás, muchas gracias. Sí, bueno, no he visto a nadie más que se haya anotado, creo ok, que han gracias. estado cautivados escuchando el resumen con tus respuestas. Bueno, ahí está Carlos Ortega, que ha entrado ya cuando había empezado el evento, él es nuestro secretario. Carlos, ¿cómo no? De una vez, Carlos, adelante. ¿Cómo no, Carlos? Con él cerramos, creo, ¿no? Carlos, por favor. Sí. Tomás, aquí agradecido y felicitándote por tu intervención. En realidad, a nivel sindical, tener este tipo de eventos es un tema no muy común en la vida sindical, pero creo que importantísimo. Y hoy día yo he compartido esta entrevista con los compañeros del sindicato del Ministerio de Agricultura. Como sabes, yo soy secretario de Defensa de la Confederación UNESE. Me ha encantado tu intervención, sobre todo porque me has hecho recordar a una experiencia personal en el Ministerio de Agricultura. Tú sabes que la represa de Gaditos Ciegos, importante obra en el Perú, tercera obra en importancia en el Perú en materia de represamiento de fuerzas de agua. Desde el año 77 al 87 construyó esta represa en el Valle de Jequetepeque-Saña. Cientos y miles de beneficiarios. Sin embargo, tú sabes que el año 86, a un año de la inauguración y casi con el 99% de la represa terminada, resultaba que la población del Valle de Jequetepeque odiaba a la empresa. Y la odiaba y odiaba el trabajo. ¿Por qué? Porque nunca ninguno de la ciudadanía, del tejido social que la laboraba alrededor, había formado parte de la construcción, es decir, ni un solo empleo para ellos. Y tampoco habían sido puestos en conocimiento de cuáles iban a ser los beneficios que se daba a tremenda población campesina beneficiaria. Resultó que se enviaron una serie de equipos, porque tú sabes que esto se construyó sobre un lecho de 3 poblaciones, Montegrande, Chungal y Tembladera, y por supuesto que habían ciudadanos, cementerios, plaza de armas, casitas, etcétera. Luego de enviar a una serie de equipos técnicos para sacar, resolvieron enviar a la fuerza, a la policía y al ejército para retirarlos. La población campesina se defendió. Finalmente, tuvo que intervenir la KfW y llegar a la conclusión de que era necesario que fueran trabajadores del Ministerio de Agricultura con experiencia, cercanía y lazos con el tejido social agrario de esa zona. Y fue así como se decidió que fuera un equipo, hacer el contacto con la población y lograr un trasvase y una unificación entre la infraestructura de la obra y el ser humano, el beneficiario. O sea, la sociedad que iba a recibir esto. Y la intervención y el paso, yo tuve el gusto de poder participar en ese equipo. Por eso que cuando tú has señalado que la ausencia, que la invisibilización de los trabajadores del Ministerio de Cultura y el gran aporte que pudieron haber dado, es un tremendo error. Y mira, una experiencia de cuántos años, estoy hablando casi de como de 30 años atrás, fuimos un equipo de dirigentes sindicales que tuvimos un rato que despejarnos de esa actividad y participar como trabajadores del Ministerio de Cultura en hacer contacto con el tejido social y lograr que esa obra finalmente culminara en un traslado pacífico y no de enfrentamiento social. Por eso que yo creo que en ese tema sí hay que en realidad insistir, porque el capital que tiene el Ministerio de Cultura es valiosísimo y creo que ahí sí hay que exigir a la actual administración para que se les tome en cuenta y se les escuche su voz y se tome y pueda ponerse en valor toda su experiencia también. Bueno, eso era gracias, Carlos. Y gracias por tu experiencia. Muchas gracias, realmente. Nos ayuda mucho en eso. Bueno, Amelia, ¿estás? ¿Ya se fue Amelia? No, aquí estoy, Tomasito. Bueno, yo también, de verdad, bastante complacida con la participación de mis compañeros y mis compañeras también, por supuesto, pero has señalado tú muchas cosas que yo tendría que de repente tomarme otros minutos más y hacer otra ponencia para hacer tu resumen, Tomás. Sin embargo, has dicho algo también muy importante acerca de lo que podemos hacer de aquí en adelante, ¿no? Estamos hablando de trabajar mesas, diálogos, hacer más conversatorios. Hay la disposición también de las autoridades para que esto fluya. Y bueno, ya hay temas aquí marcados en la agenda, ¿no? Y tenemos que entrar también por el lado político, ¿no? Eso de que dicen pues que en la administración pública no se puede hablar de política,
¿no? Es una cosa castrante, además porque la manera como lo interpretan, ¿no? Porque no es que no se pueda hablar, el asunto es cómo se interpreta ese impedimento, ¿no? O sea, qué cosa es lo que no puedo hacer políticamente, pero son mis derechos ciudadanos. Y eso poco a poco lo estamos entendiendo, a veces da un poco de miedo para muchos hablar qué cosa es el neoliberalismo. Yo hace poco recién estoy corrigiendo también mi forma de enfocar las cosas. Yo siempre le echaba la culpa a los técnicos, a los consultores que venían pues y hacían un mamarracho de cosas, ¿no? Como el ROF de la Biblioteca Nacional, que no fluye, por lo tanto, esa política tan importante que está en la ley 3570. Tú sabes que nos costó como 3 años pensarla, trabajarla, hasta convencerle a las autoridades a que era necesario sacar esa ley, y ahí el sindicato tuvo una actividad importante, ¿no? La junta directiva de ese periodo. Bueno, y luego hemos seguido trabajando, ¿no? La presencia de Alain Santandreu hoy día es porque él fue nuestro maestro en 2016-2017, cuando la biblioteca entendió, a través de un convenio colectivo, que los trabajadores teníamos una mirada y además mucho que aportar en la mejora de los servicios a la ciudadanía, ¿no? Y eso inclusive llevó a que ha sido una cosa inédita que en Ciudadanos al Día, en las categorías que premia, consideró al convenio colectivo, llegamos hasta a ser finalistas de una de las buenas prácticas, porque precisamente esa iniciativa había nacido desde el sindicato, o sea, de los trabajadores, y en un convenio colectivo, algo inusual. Entonces se estaba reconociendo el convenio colectivo como una herramienta política para la gestión pública. Y bueno, Pero que esta administración no quiere reconocer. Te refieres a la administración del gobierno nacional, ¿no? La que vino con PPK, con Vizcarra, ¿no? Me refiero a tu ministro. Que también fue director de la Biblioteca Nacional. Bueno, sí, pues, mi ministro y su secretario general. Solo una pequeña acotación podría dar. Compañeros. Solo una acotación podría dar. Menos de un minuto, Juan Manuel, por favor. Menos de un minuto es. Simplemente a don Tomás. Don Tomás, el contrapeso para un ministro es la Comisión de Cultura. Sí, sí, es verdad. Exactamente. Es verdad. Entonces, por ahí debemos empezar. Sí, lamentablemente que esta Comisión de Cultura, hermano, bueno, ya no estamos, ¿no? Pero de todas maneras, sí, es una pena, ¿no? Yo me he quejado porque están haciendo leyes declarativas y declarativas, cuando deberían hacer ley de cinematografía ahorita que está. Otras leyes que están. La ley del archivo, todo está que regresa. Y yo me he quejado ahí con un par de congresistas que lo voy a llamar después y lo voy a fastidiar para que pongan esta ley. Pero también depende del Ministerio de Cultura, que no tiene. ¿Dónde están sus coordinadores parlamentarios? ¿Dónde está su gente ahí que está dándole duro? Oye, sácame esto, Es que como usted dice, cada administración trae su gente y en 2 o 3 meses y en realidad pues no... Y pierde tiempo, tiene razón. Recién están aprendiendo. Tiene razón, tiene razón. Bueno, entonces, Amelia, sí, oye, ya me tengo que ir, que me van a matar. Tomás, muchas gracias. Pero mira, te estás quedando, estás comprometiéndote en esta mesa que nosotros vamos a ponerle todo el punche, pero también, Tomás, queremos pedirte un servicio. Yo creo que tú vas a estar contento de hacerlo, porque nos tienes que apoyar en esta demanda adicional que estamos presentando al Ministerio de Cultura, al MEF, y que va a llegar a la Comisión de Presupuesto del Congreso, y que seguro que vamos a pedir también el apoyo de la Comisión de Cultura para esto, ¿no? Bueno, ya... Estamos para apoyarlo. Gracias, Amelia. Mucho cariño a todos, ¿ya? Que les vaya bien, y siempre mi cariño y mi respeto a todos los de la Biblioteca Nacional, que los estimo mucho realmente. Y gracias a todos por haber participado, ¿no? Y verdad que me voy con las ideas de Alain, así que voy a estudiar más y vamos a fastidiar más con Alain. Gracias, que le vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Muy amable. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Amelia, gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros, a los que han intervenido, particularmente a los compañeros que no trabajan en la Biblioteca Nacional, pero son nuestros dirigentes sindicales, estatales, que nos han acompañado, y de aquí seguramente que ellos van a llevar muchas ideas también para ese esfuerzo que se hace en conjunto toda la dirigencia estatal, sindical estatal, y estamos construyendo también ahí un trabajo. Poco a poco nos vamos conociendo también a qué nos dedicamos cada entidad, qué servicios tenemos, qué políticas nacionales tenemos que atender, qué políticas nacionales no tenemos, y entonces es un trabajo técnico, pero también político, ¿no? Pero es una nueva forma
de gestión sindical. Tenemos que innovarnos, han dicho muchos analistas políticos, inclusive no peruanos, que han dicho que ya el movimiento sindical ha llegado a su tope, realmente es una institución de los trabajadores que ya tiene más de 100 años, ¿no? Pero ahí está, hemos sobrevivido. Entonces, cada vez hay menos sindicatos, cada vez hay menos negociación colectiva. Sin embargo, ahí estamos los sindicatos de pie todavía, y entonces nosotros tenemos una enorme tarea, y si estamos en el sector cultura, en la Biblioteca Nacional, con más razón, porque somos de un país que ha sido, o que no es que ha sido, es cuna de civilización, y no puede ser que ese tipo de políticas que se plantean acá, que esa es la mirada del neoliberalismo, de dejarnos sin derechos, de dejarnos sin oportunidades, sin espacios de participación, y que todo lo llevan a solamente la mirada que ellos tienen de la inversión es en fierro y cemento, ¿no? Ahí se reducen muchas cosas, y entonces lo demás queda, se va al archivo. Entonces, bueno, ahí rescatar nosotros y darle más fuerza a ese trabajo, no bajar la guardia. Estamos en un momento muy especial ya de nuestro bicentenario de la Biblioteca Nacional, no solo el de la República, sino el nuestro de la Biblioteca Nacional, y ahí tenemos muchas demandas que le hemos escuchado a Tomás, y bueno, otras que nosotros hemos señalado como sindicato. Y gracias por el acompañamiento de nuestros dirigentes estatales, nacionales, y también muchas gracias a la IN Sant Andreu, que bueno, espero que ya en los próximos días tengamos la fecha ya de inicio para esta capacitación que va a tener 12 semanas sobre políticas nacionales de cultura, y luego ver los espacios para esta mesa de diálogo que hay que hacer las más políticas, con la participación de Tomás y seguramente con otras personas más así como él. Muchas gracias, compañeros. Si alguien más quiere decir algo, si no ya damos por cerrado el evento. Bueno, entonces, Gracias, Carlos, ¿terminamos? Carlos Cerdán. Sí, compañeros, gracias a todos por su participación. Gracias al señor Carlos Ortega de UNACE, igual de la señora Ana María Lizárraga, que está presente también. Gracias a ustedes. Ha sido muy interesante y de aprendizaje, ¿no? Para todos nosotros. Bueno, a la espera de nuevos eventos, nos retiramos. Dios los bendiga a todos, cuídense. Por favor, pueden prender sus micrófonos para despedirse. ¿Sí? Gracias a todos por su presencia. Sí, ahora último se estila esto, ¿no? A Claudita, ahí está, tenemos la compañera Claudita, Anita Bellido, Maribel Kelly. Saludos a todos, compañeros. Julio Varillas, Marilena, Pedro Perales, Santos Tumbajulca, José, me imagino que es el compañero José Salas, Felipe, Claudita Cabezas, a Vivi Antoy, ¿cómo estás, compañero? Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar presente, señor. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos y Dios los bendiga. Cuídense. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Cuídense. Ya vamos a pasar las grabaciones luego. Muchas gracias. Chao, Carlita. Hasta luego, señora Amelia. Muchas gracias. Hasta luego.